4 de la tarde y estamos escuchando Atrevido, esta canción de Rey Bruja, y tengo el verdadero placer de presentarlo del otro lado a quien se encarga de la percusión pero también de la voz detrás de esta canción y de la banda. El saludo y la bienvenida para Enzo Lupo, voz y percusión. Enzo, ¿cómo estás? El placer de saludarte, bienvenido a Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Fuerte y claro, amigo. Espero que vos también me estés recibiendo de la mejor manera. Primero que nada, agradecerte por el tiempo que te tomás para estar charlando acá un rato con nosotros y poder contarnos a todos los que estamos del otro lado un poquito más sobre la historia detrás de este proyecto que ya lleva 2 añitos girando, así que como me gusta arrancar a mí por los principios, arranquemos por ese 2023, cuando arranca esta idea, este proyecto, preguntarte, Enzo, qué fue lo que motivó a meterse en el mundo del rock and roll y cómo nació también la idea que le da vida a lo que es hoy Rey Bruja. Nosotros venimos tocando ya hace bastante, digo, antes de Rey Bruja, ya teníamos todos grupos por separado, digo, hace ya, algunos hace 10 años, otros hace 15, digo, no somos tan chicos. Entonces tocábamos ya en otras bandas y nos conocíamos de tocar en antros. eh, Como te digo, hace ya muchos años. Lo que pasó fue que en el 2022 más o menos, yo estaba tocando con un proyecto solista y necesitaba músicos para tocar en vivo, ¿no? Como que iban rotando los músicos que tocaban conmigo. Y en un momento justo coincidimos en que hablé con todos los pibes de Rey Bruja, que bueno, son amigos míos de antes. Y les dije, che, necesito músicos para tocar, están para hacerme la segunda, qué sé yo. Los pibes se coparon y arrancamos a tocar. Y en eso medio que nos dimos cuenta que había como una química extra, ¿no? De lo que nos había pasado antes, capaz con otros proyectos. Y en un momento dijimos, che, parece que, no sé, da como para hacer un grupo que sea de todos y algo más, ¿viste? Como algo un poco más de comunidad, más de conjunto, donde todos aportemos ideas, música. Y bueno, así fue naciendo un poco y en el 2023 arrancamos. Bueno, eso es algo que cuando pasa es mágico, ¿no? Cuando te hace clic de sentirte cómodo, acompañado por la gente en la que estás participando en un proyecto, creo que es lo mejor que uno puede encontrar. Si uno trata de encontrar o de buscar cuál es la forma de que los proyectos sean largos, duraderos o fuertes, tiene que ver con esto, ¿no? Con una química. Y mayormente esa química se da y se termina formando en los grupos amigos, mayormente. Claro, sí, es que creo que lo principal es eso, ¿viste? Una banda tiene que, yo creo, ¿no? Tiene que sonar bien y tener humor adentro, ¿viste? O sea, creo que el humor que compartimos nosotros es clave para haber podido llevar eso adelante y que esa química haya aparecido. Después, bueno, sí, tenés que tener suerte de que te salgan canciones que estén más o menos buenas, de que la banda suene bien. Pero bueno, para todo eso hay ensayo, ¿viste? Hay otra cosa que ya va por el lado humano, que digo, lo puedes tener o no, ¿viste? Nosotros por suerte lo tenemos. Bueno, evidentemente eso se nota porque desde 2023 para acá ha habido un crecimiento bastante gigante. También una cuestión creo que se ve con algo que estamos viendo hoy en día. Hay un crecimiento importante o por lo menos una consolidación de lo que es el rock and roll. El viejo rock and roll de barrio creo que hoy está volviendo a la gran escena, ¿no? Como por ejemplo bandas como Autos Robados, como ustedes, como los chicos Caminero, están demostrando que el rock and roll, los pibes otra vez lo vuelven a escuchar, vuelve a tener fuerza. ¿A qué crees que se debe que otra vez la escena del rock nacional vuelva a ser conquistada o tener una impulsión fuerte con el rock and roll, ese estilo más como lo hace el Piti, como lo hacen otras bandas que han tenido popularidad a lo largo de los 90 y 2000? Es algo que se habla mucho, ¿viste? Del tema este de por qué será que el rock and roll está teniendo como un nuevo pequeño auge y como que promete volver a ponerse en los próximos años en, tal vez, si el destino quiere, en un mainstream, ¿no? Yo creo que puede tener que ver con esto de, bueno, en realidad son muchos los factores, no creo que solamente sea algo, sino que se juntó un poco primero lo de la pandemia, no hubo como una cuestión de estar recluido durante bastante tiempo, que no permitió que se pueda salir, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que no se pueda salir a lugares de esparcimiento, ¿no? Ya
música o lo que sea. Eh, y cuando volvió, digamos, la vida cotidiana, la vida normal, se encontraron tal vez con grupos. En ese momento estaba como, y está todavía, como en el mainstream, lo que sería la movida urbana, el trap. Mm. Eh, y lo que yo creo es que empezó a suceder algo de que tal vez las entradas para asistir a un lugar, a un evento, no sé, de música urbana, se empezó a poner un poco más complejo económicamente y tal vez hay una nueva camada de chicos jóvenes que encontraron un hueco en las bandas nuevas de rock, digamos. O sea, encontraron un lugar donde podían ir sin necesidad de tener mucha guita, a escuchar bandas, a, a encontrarse con gente, ¿no? Sí. Porque yo digo, lo veo todos los fines de semana, que son chicos que se conocen con otros chicos y se hacen amigos y de pronto van todos juntos a ver bandas y creo que encontraron ahí, más allá de la música, más allá de las bandas, encontraron un lugar de pertenencia, ¿no? Eh, Creo que bueno, es un poco eso lo que sucede. Y después las bandas somos un poco el soundtrack de su adolescencia y de su amistad, así como en algún momento otras bandas fueron el soundtrack de nuestras vidas jóvenes, ¿no? Comparto 100% con esa visión. Es cierto lo que vos marcás. Creo que hoy también hay un poco de agotamiento de escuchar un poco dentro de lo que es lo más, vamos, como bien usaste el término mainstream o lo que está de moda, que las canciones en un punto terminan sonando todas iguales. Entonces, encontrar un sonido distinto o un mensaje dentro de una canción, como que a la gente lo empieza a motivar, escuchar algo más que lo que uno siente cuando sale de juego un boliche. Creo que hay algo más y creo que cierta parte de esta nueva parte de la juventud lo está entendiendo. Y aparte también, desde el punto de vista de lo que es Rey Bruja, porque ir a verlos a ustedes, vos lo marcabas cuando hablábamos del principio de la banda, es aparte también esto de lo cómico, de disfrutar y de que es una fiesta. Más allá de ir a ver un recital de rock and roll, de escuchar música, de compartir ese sentimiento, también hay una fiesta arriba del escenario y creo que eso también marca como de cierta manera es una de las razones por las cuales hoy tantos chicos se acercan a ir a verlos a ustedes. Sí, bueno, sucede mucho en el caso de Rey Bruja, ¿no? Pasa mucho esto de que muchas veces los chicos son parte del show también. O sea, digo, pasa que se suben mucho al escenario, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un suceso que empieza a pasar. En ciertas canciones, los chicos se suben al escenario, saltan, cantan con nosotros, se tiran al público otra Sí. vez. Pero incluso digo, si no lo hicieran, cada show de Rey Bruja está inevitablemente teñido por la gente. Digo, un show de Rey Bruja, creo yo, sin la gente que tenemos hoy no sería lo mismo, ¿viste? Es como un integrante más de la banda. Entonces, yo creo que también hay algo de que se sienten parte de la banda, de alguna forma. Además, qué sé yo, nosotros conocemos a la mayoría de pibes que nos vienen a ver, digo, los tenemos de vista, con un montón hablamos, digo, o sea, son gente que nosotros no somos una banda, al menos todavía, que nos quede lejos el público nuestro, ¿viste? Nosotros vamos, los conocemos, los saludamos, charlamos con ellos, entonces realmente hay algo de que ellos son parte, ¿viste? De Ujú. esto. Algo, creo que eso es fundamental. Cuando la gente se siente parte de un movimiento es de donde no se quiere ir más. Es como formar una familia. Y creo que tiene que ver también un poco con esto de lo que ustedes transmiten, esto que hablamos de ser un grupo de amigos, de cómo se nota esa comodidad arriba del escenario. Creo que cuando uno está cómodo, la gente lo percibe. Hay muchas cosas que en el en vivo no se pueden falsear. Si hay una mala onda o algo, eso se nota. Y evidentemente está muy lejos de que suceda acá y eso también la gente lo siente y es una energía que se retroalimenta constantemente. Ahora, volviendo a lo que es la música, este 2023, donde arranca con el proyecto ya 100%, un poco más profesional. También eso que te quiero preguntar, ¿no? Me contaste que venían ya de 10 o 15 años, inclusive en algunos casos, haciendo música y demás. De cierta manera entiendo que todas esas experiencias que fueron teniendo los han hecho llegar a comenzar con Rey Bruja con un poco más claro qué es lo que estaban buscando, qué es lo que querían, ¿no es cierto? Sí, a ver, en realidad yo no sé si nos hizo llegar con un objetivo claro de lo que queríamos, pero sí nos pasó de que tocamos en tantos proyectos, tantos estilos diferentes, porque la realidad es que nosotros podemos estar hoy haciendo lo que se puede llamar
rock and roll o rock más clásico. Nosotros hemos pasado por, no sé, bandas de hardcore, de punk, de grunge, de pop. Digo, hemos hecho un montón de cosas. Porque al fin y al cabo lo que nos gusta es la música, ¿viste? Más allá de Sí. los géneros, nos encanta el rock and roll y tenemos el alma puesta ahí, pero digo, a nosotros nos gusta la música y nos gusta la canción. Digo, una buena canción, sea del género que sea, si la canción es buena, nosotros estamos para bancarlo. Entonces nos pasó eso de que cuando tuvimos que empezar a hacer música para Rey Bruja, tal vez no teníamos muy claro eh, cuál iba a ser nuestro sonido propio, pero sí sabíamos que íbamos a estar tranquilos de que, bueno, tenemos un gran espectro de estilos para abordar, para experimentar y encontrar ahí el camino propio nuestro, que siento que, bueno, de a poco lo fuimos encontrando y todavía hoy estamos en ese camino, si bien ya estamos bastante asentados en un sonido. Creo que una banda nunca deja de buscar su sonido, ¿no? Siento que disco a disco eso va a ir evolucionando un poco, pero sí es cierto que tal vez al ser un poco más grandes nos pasó de que supimos, digamos, no chocar con ciertos obstáculos que capaz a los 15 o los 16 sí nos pasaba, pero por no tener experiencia tocando en un Claro. escenario o simplemente componiendo o grabando, ¿no? Por ejemplo. No, claro, en eso coincido 100%. De hecho, te lo iba a preguntar, que toda la experiencia anterior y de cierta manera uno ya estar curtido en lo que es el ciclo de, bueno, de ir a tocar, de arreglar una fecha, de juntarse a grabar, todo lo que conlleva las dificultades, porque para la afuera siempre es como todo re lindo, ah, loco, tenés una banda de rock, qué piola, la de estar re pegando, estar todo re bien, y al final, si bien está toda esa parte excelente, también está todo el quilombo, el estrés, de que muchas veces se ponen estos obstáculos que vos decís en el camino, que son muy reales, a veces son enormes, y que cuando no tenés experiencia es difícil no solamente superarlos, sino a veces cuando no se puede levantarse de ese golpe de no me salió, no pude, y ahora ya después de todo el tiempo dentro del mundo de la música, haciendo música en todos los aspectos y sentidos, ya como que estás curtido y sabés más o menos cuando se presenta una dificultad cómo sortearla o qué es lo que tenés que hacer, y entonces ya como que el camino está un poquitito más allanado, a pesar de que, bueno, hacer rock and roll nunca es fácil acá en Argentina. No, claro, pero es que también sucede algo que es esto de, tal vez cuando arrancamos a tocar y a componer, sí sabíamos, nosotros venimos siempre de proyectos under que nunca tuvieron más de, no sé, 30 personas con suerte viéndonos, ¿viste? Entonces, nosotros sabíamos cómo entrar a la movida a tocar, digamos, poniendo huevo y sacándolo adelante con lo que teníamos, pero ahora nos está pasando que estamos empezando a aprender lo que es manejar un montón de situaciones y complicaciones a las que nunca habíamos llegado porque nunca habíamos tenido un proyecto que crezca tanto, ¿viste? Entonces Mm. ahora es como, bueno, te viene a ver más gente, tenés una discográfica atrás que te exige ciertas cosas, tenés cierta cantidad de shows que tenés que dar y fechas y lugares, giras a las que tenés que ir que capaz son lejos y tenés que organizar viajes y organizar guita, organizar shows, organizar, no sé, un montón de cosas que tal vez antes no las teníamos no las teníamos encima porque éramos una banda más chica, éramos bandas más chicas, y ahora estamos descubriendo ese otro mundo de la famosa presión, que bueno, está bien, ahora somos una banda todavía chica, y, y tal vez esa presión no sea tan grande como la que puede tener, no sé, una banda eh, que te puede llenar un River, por ejemplo, Mm. pero es cierto que esa presión existe y la estamos empezando a conocer y bueno, lógicamente, ¿no? Empieza a haber conflictos, empieza a haber roces, problemas que de pronto aprendemos a solucionar y otros que estamos aprendiendo. Entonces es como, bueno, es constantemente ir descubriendo facetas nuevas del camino este, ¿no? Eso es lo bueno, y justamente pensando en todo esto que vos marcás, creo que Rey Bruja es una de las grandes revelaciones dentro de lo que es el rock and roll en este 2025, y creo que podemos marcar el 2025 como quizás el punto de inflexión donde se empieza a notar este crecimiento. ¿Por qué crees que
a diferencia de los proyectos en los que estaban antes, hoy están gozando de, bueno, este buen momento con canciones que se están popularizando mucho, inclusive algunas que han llegado a la radio. ¿Por qué crees que se dio ese salto de calidad? Y también, si tenías esa expectativa con este 2025, insisto, que es un punto de inflexión, si también notaste en los shows o en otros aspectos ese crecimiento que quizás desde el punto de vista de reproducciones y demás sí se ha notado. Yo creo que tiene que ver, hay muchos factores, pero principalmente creo que tiene que ver con esto que marcamos de nuevo de la experiencia y de haber eh, atravesado un montón de años haciendo una misma actividad y perfeccionándola. Entonces nosotros hoy en día eh, llegamos a un nivel de composición al que, digo, no somos ni Charly García, pero eh, nosotros hace 10 años atrás, ¿por qué no la pegábamos o por qué la gente no se copaba tanto con las canciones? Y tal vez porque nosotros éramos, no sé, hacíamos eh, peores canciones, tal vez, me refiero. Digo, en estos últimos años hemos eh, laburado tanto el tema de la composición que tal vez ahora estamos llegando a una primera madurez en la que ya sabemos si queremos hacer una canción, cómo hacerla, cómo encararla. Eh, Antes capaz era todo mucho más intuitivo y era como, bueno, ir descubriendo cómo hacer una buena canción. Hoy en día, digo, la canción buena la puedes hacer o no, pero ya más o menos sabes ciertos trucos, ciertos yates, ciertos caminos que tomar para llegar a hacer la canción que querés, ¿viste? Y también hay algo de una cierta confianza de nosotros como individuos arriba del escenario, que eso creo que se transmite a la gente y que antes no la teníamos. Yo antes cuando tocaba, por ejemplo, en bandas a los 15 y 16, era bastante vergonzoso, capaz me quedaba con la guitarra colgada y cantando, ¿viste? Y bastante quieto, bastante temeroso de, uy, bueno, pero si hago tal cosa, van a pensar que soy un boludo. Y es como que hoy en día, la verdad que ya todas esas miradas capaz están sobre mí, pero digo, a mí se me fue esa presión y esa vergüenza, y hoy en día estoy como, bueno, puedo bailar, me puedo tirar al piso, puedo saltar, me puedo tirar a la gente, puedo decir cualquier boludez al micrófono, que digo, la estoy pasando bien yo y lo estoy disfrutando y creo que la gente lo recibe igual, digo, en mi caso, ¿no? Entonces creo que es como un poco un conjunto de todo eso, haber llegado a una primera madurez compositiva y además haber llegado a una edad en la que ya tenés la suficiente confianza como para que no te importe tanto lo que la gente piense de lo que vos hagas arriba de un escenario, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo con esto y es súper importante lo que decís porque habla también de lo que es el trabajo que nadie ve, que lo mental es fundamental para este tipo de cosas, mucho más cuando haces algo que es de exposición pública. Desde el punto de vista personal, Enzo, ¿dónde para decir, bueno, no me importa mucho lo que la gente opine, lo que la gente piense, porque es muy difícil llegar a eso, más sabiendo que la exposición siempre está, pero mucho más cuando cantás, escribís, actuás, lo que sea de público, que lo puede ver cualquiera, es mucho más fuerte esa carga mental. Claro, mira, es que el click yo siento que se va dando con el tiempo y de forma muy progresiva, ¿viste? Mm. Porque también yo siento que gran parte de lo que yo puedo ser hoy arriba de un escenario tiene que ver con que yo me pasé desde los 12 13 años viendo documentales y videos de bandas y viéndolo a Bowie, y viéndolo a Iggy Pop y viéndolo a, no sé, a Juanse, tipos que arriba de un escenario brillaban y se sacaban y digo, no tenían vergüenza de nada. Mm. Entonces, de pronto uno después de tantos años de ver eso, digamos, y de empezar a tomar esa información, empieza a entender de a poco que digo, estos tipos pusieron el cuerpo y se arriesgaron para hacer algo, aunque pudieran haber sido muy puteados en su momento, y digo, lograron llegar a un lugar en donde hoy en día es como, eh, viste, lo que antes te puteaban, ahora te lo festejan, Claro. entonces es como también un poco entender eso de hacer lo que quieras y hacer lo que realmente quieras porque si no, o sea, primero que no va a pasar nada con tu proyecto y segundo que no lo vas a disfrutar vos, no vas a poder ser la persona que siempre quisiste, ¿viste? Entonces yo creo que también tuvo mucho que ver eso, en mi caso personal, ¿no?
que hubo mucha gente que se sacrificó, ¿viste? Como Sí. yo siempre pienso cuando pienso en esta gente, ¿no? En Miguel Abuelo, en, no sé, Federico Moura, Iggy Pop, son como todos cristos que se sacrificaron para que los demás podamos ser un poco más libres, ¿viste? Nos mostraron el camino un poco. Entonces yo creo que también tuvo que ver con eso, ¿no? Si no hubiese habido ciertos faros que nos mostraran cuál es el camino, tal vez estaríamos un poco más temerosos, ¿viste? De romper puertas. Y en ese sentido, digo, si en un futuro a un chico que empiece una banda, yo puedo llegar a influirle para que sienta esa libertad, sería un golazo, por ejemplo. Es como, creo que es el gran camino del arte y de dar un show. La verdad que me encanta la reflexión que haces y la comparto realmente mucho. Y sería excelente que muchos puedan aprender de eso, porque es fundamental sentirse cómodo y aparte sentirse seguro de lo que uno hace. Y también poder llevarlo a la práctica en arte, como es en este caso música. Y hablando justamente de música y ya pasando a las canciones que ustedes hacen y que tienen, preguntarte, bueno, en el 2023 nace ya el primer material de estudio que sacan, preguntarte cuál es el mensaje o qué es lo que están buscando transmitir a través de las canciones que ustedes hacen, cuál es el sentido o la convicción que los mueve a hacer música. Eh, Mirá, yo no sé si tenemos un mensaje, el mensaje medio que lo vamos descubriendo nosotros mismos mientras hacemos las canciones, ¿viste? Eh, Digo, en un primer momento, cuando hicimos el EP, no teníamos claro de qué queríamos hablar, ni siquiera teníamos claro qué estilo de música queríamos hacer. O sea, el estilo fue apareciendo cuando arrancamos a tocar en la sala de ensayo, ¿viste? Eh, entonces, digo, yo no sé si hay un mensaje específicamente en las letras de Rey Bruja. Tal vez hay un mensaje en el ser de Rey La Bruja, huella ¿viste? En cultural. el, en el, en el vivir los shows y en el salir a tocar, ¿viste? Esto de, bueno, no nos tomamos tan en serio las cosas porque finalmente, ¿viste? Nada es tan importante, nadie es tan importante, Mm. ninguna banda, nada es tan importante como para que nos tomemos tan en serio y digo, eh, empecemos a pensarlo de una forma tan solemne, ¿no? Como muchas veces pasa en la música y en proyectos artísticos. Digo, entonces esto es como, sí, está buenísimo, hay que estresarnos y buscar la perfección y que las cosas salgan bien de una, pero principalmente hay que divertirse, creo que ese es el mensaje de Rey Bruja, digo, sin hablar de lo que son las letras, que es otro mambo aparte, ¿no? Coincido 100% con eso y aparte me parece también que lo que decís es real, es como más el mensaje dentro de la movida cultural, de lo que es ir a ver a Rey Bruja, como que hay como una especie de culto alrededor de todo eso y creo que se está recontracopado, que habla también de lo que hablábamos antes, de que el público es parte de lo que el show es y creo que eso también es significativo. Y rescato esto que también marcabas, ¿no? La primera parte de su primer EP, de Superestrella del Barrio, donde de cierta manera es como la etapa experimental. Y quiero hablar un poco de eso, ¿no? De cómo nace el concepto, de cómo lo llevaron a cabo y también hoy en día ya pasaron 2 añitos de la salida de ese primer EP y el material de estudio primero que publican. ¿Cómo lo ves hoy en día, ya con la mirada del Enzo de hoy 2025 y también las repercusiones que vos tenés después de lo que fue ese laburo donde lo podemos llamar un poco la etapa de experimentar a ver qué es lo que querían hacer? Y bueno, vos fíjate esto mismo que te decía recién, ¿no? Mm. De un poco el mensaje inconsciente que empezó a dar Rey Bruja desde un comienzo de un poco hacer un culto del chiste, de la boludez, de la joda y de no tomarse las cosas tan en serio. Que ese primer EP un poco fue, bueno, no sabemos bien qué somos ni qué rol vamos a cumplir en esta escena, entonces fue un poco inconscientemente tomar el rol de, digo, ponerse un personaje encima, que de hecho es lo que se ve, digo, el personaje fueron las superestrellas del barrio, ¿viste? Mm. Esas 6 personas que se ven en la portada llevando cortes de pelo todos iguales, ¿no? Con el flequillo y un pelo bien sedoso. Digo, como que nos pusimos un poco esos personajes encima y salimos a jugar a ser esas superestrellas, ¿viste? Eh, que es un poco también lo que seguimos manteniendo hoy en día. Creo que nosotros jugamos, digo, más allá de que nos puedan venir a ver
400 personas, o cuando salimos de gira que tenemos que empezar de cero en todos lados y nos ven, no sé, 30. En todos lados jugamos a ser superestrellas de rock, ¿viste? Y como si fuésemos, no sé, AC/DC. Es un poco jugar a eso y creo que lo que tuvo de buenos superestrellas el primer EP fue un poco eso, ¿no? El juego. Cada tema es medio un género en sí mismo. Y fue divertido hacerlo, la verdad. Y nos ayudó a entender qué queríamos para después un poco. Y lo que hicimos ahora nos ayudó a entender qué queremos para el futuro. Entonces, nada, es como cada nuevo lanzamiento Sí. te va marcando el camino para el futuro, ni siquiera para ese presente. Bueno, justamente siguiendo la isla temporal de laburo y también lo que de cierta manera es el puntapié para que estemos charlando hoy en día, la salida del primer disco de estudio ya un poco más largo, Gustar y Ofender, por lo menos tomando en cuenta lo que marcás, Superestrella del Barrio fue como lo que marcó qué era lo que estaban buscando para lo que sacaron ahora en septiembre de 2025. Preguntarle también obviamente por este laburo, por si quedaste conforme, por cómo está, alguna canción en particular que te guste y también cómo lo recibió la gente a este primer disco, que bueno, siempre el primer disco es el que más allá de que pase el tiempo, siempre uno va a recordar, bueno, el primero siempre se tiene con más cariño. Claro, nosotros quedamos bastante conformes con el disco. Por supuesto que en cada lanzamiento que hemos tenido cada uno a lo largo de su vida, desde lanzamientos capaz más importantes a nivel visibilidad de público, como pudo haber sido este, de Gustar y Ofender, otros lanzamientos que hemos tenido cada uno de forma más underground con otros proyectos, uno siempre le pasa de que sale y termina diciendo, esto que quedó acá, me hubiese gustado que quede de tal forma, o este sonido que a vos me hubiese gustado que quede más así. Digo, eso creo que va a pasar siempre, porque uno nunca deja de analizar su obra en pos de lo mejor que podría haber sido, pero la verdad que estamos conformes y creo que llegamos a un gran sonido, a un gran laburo, eh, y al mismo tiempo fue una experiencia de qué cosas no queremos repetir que no nos gustaron en el siguiente disco, ¿viste? Hmm. Eh, entonces es como, bueno, fue un gran aprendizaje, estamos contentos y es como te va marcando el camino para lo que viene, como te decía recién. ¿Cómo fue ese camino que fueron llevando a lo largo de la sala? ¿Cómo lo llevaron adelante? ¿Fue más llevadero, además de ya, como decíamos antes, la experiencia o lo que ya querían, lo que ya estaban buscando? ¿Cómo lo llevaron adelante a esos meses y meses de graveta? Lo que pasó con el disco fue que nosotros ya teníamos como el disco listo para arrancar a grabar, incluso habíamos empezado como a hacer unas primeras grabaciones de base para el disco, eh, y justo en ese momento aparece Sony, y nada, como que se quiere reunir con nosotros, medio que nos preguntan un poco en cómo veníamos con el proyecto, en qué estábamos, y le contamos que estábamos como queriendo grabar el disco. Entonces fueron como meses en donde empezó a suceder este acercamiento hasta que finalmente un día nos ofrecen un contrato y un poco como que bueno, toda la idea de lo que íbamos a grabar en el disco, de la forma en la que lo íbamos a grabar cambió, porque ahora teníamos atrás una discográfica que nada, que nos ponía un estudio totalmente profesional, un estudio al que nunca habíamos podido acceder, Mm. digamos, por cuestiones de guita. Entonces es como que ahora, bueno, podíamos ir a un buen estudio, pudimos mezclar las canciones con uno de los mejores mixers del país, viste, con Santi, ZM, y también sucedió que, que por ejemplo, aparecieron canciones nuevas, viste, también, porque empezó a pasar esto de encontrar, ya laburando con el productor, con Mauro, empezó a pasar esto de que él empieza a hacer como una mirada tal vez más analítica de, ok, ¿qué tenemos para el disco y qué le falta todavía? Como en un sentido de, viste, que los discos muchas veces se ven un poco como una gran película, viste, necesitas el momento arriba, necesitas un momento bajar un poco más, necesitas la meseta, volver a subir. Entonces, un poco como que aprendimos a ver los discos de una forma
un poco más analítica y a entender también cuando tenemos tantas canciones, a ver qué le falta a ese repertorio para tener las subidas y las bajadas que necesita tener un disco. Entonces también aparecieron 3 canciones nuevas que sumaron al disco. Eh, y bueno, fue un poco así como se fue haciendo, ¿no? Mm. Tardamos bastante, creo, pero principalmente por esto que te digo de que estábamos por entrar a grabarlo por nuestra cuenta y de pronto, bueno, aparece toda la movida de Sony, se nos revolucionó mucho la cabeza en ese sentido porque imagínate que nunca habíamos tenido un No, acercamiento olvídate. a, al- a lo que se podía llamar, no sé, una discográfica grande, una discográfica mainstream. Entonces fue como, bueno, mucha información para la cabeza en ese momento y tuvimos que aprender a laburar con una corporación, digamos. Es que es una verdadera locura. O sea, literalmente creo que el sueño de toda persona que empieza a hacer música es que alguien te diga, maestro, dedícate a hacer música, yo me encargo del resto. Es literalmente el sueño de todos. Entonces, pensándolo, es una verdadera locura. Me imagino que ese día cuando llegó el mensaje de, chicos, me quiero reunir con ustedes, habrá sido un alborotamiento total ese grupo de WhatsApp, esa juntada, porque, insisto, es el sueño de cualquiera persona que se dedica a hacer música, cualquier cosa artística, que te digan, despreocúpate del papeleo, despreocúpate del resto, dedicate a hacer tu arte nomás. Es que es lo que soy a toda persona en el mundo. Sí, pero igual te digo una cosa que Sí. en realidad no es tan así, ¿eh? O sea, ojalá fuese solo dedicarte a hacer música, yo me ocupo del resto. No, es al contrario. Ahora tenés que preocuparte por hacer música, tenés que preocuparte por hacer los videos, tenés que preocuparte por el papeleo, tenés que preocuparte por un montón de otras cosas que antes no te preocupabas. O sea, es como te tenés que profesionalizar al mango. O sea, ojalá pudiésemos simplemente ocuparnos de la música y olvidarnos de todo y que haya un equipo gigante de gente, que lo hay igual, pero es inevitable que vos como artista no estés involucrado en un montón de cuestiones, muchas veces musicales, muchas veces artísticas, muchas veces burocráticas, que tienen que ver con la banda, porque hay que tomar decisiones y las tenés que tomar vos, no las puede tomar, digo, un manager te puede ayudar, te puede aconsejar, un productor, no sé, alguien de la discográfica te puede aconsejar qué hacer, qué es lo mejor, te pueden dar una mano, pero al final del día las decisiones recaen todas en la banda y en los individuos que forman la banda, ¿viste? Mm. Eh, entonces, inevitablemente, después te pueden ayudar a llevar las cosas a cabo, pero vos tenés que estar ahí decidiendo y teniendo reuniones y solucionando cuestiones eh, que tienen que salir, tienen que nacer y morir en vos, ¿viste? Entonces, es tener más responsabilidades, que está bien, o sea, digo, fue lo que siempre quisimos. Simplemente estamos descubriendo lo que era este mundo. Nosotros también creíamos que iba a ser todo mucho más fácil, creíamos que iba a ser todo simplemente, bueno, hacemos las canciones, las grabamos y el resto se ocupa de, viste, la discográfica. Pero no, es un poco más de laburo de lo que uno creería que es. Bueno, justamente hablaste del tema de profesionalizar y un montón de cuestiones. ¿En qué cosas vos sentís que se nota esa evolución o esa profesionalización con el paso del tiempo? ¿En dónde sentís que se nota más? Y se nota, en el caso, por ejemplo, estrictamente de lo musical, creo que se nota mucho en el sonido de, vos escuchás el EP y escuchás el disco y creo que, bueno, ahí hubo un salto gigante de calidad, eh, porque como te decía, ¿viste? Lo grabamos en un estudio realmente profesional, con un drum doctor, con un guitar doctor, ¿viste? Con gente que estaba muy preocupada de que cada instrumento sonara bien y estaba ahí para darnos una mano en todas las cosas que nosotros realmente no podíamos entender porque nosotros somos bastante, o sea, somos justamente, no sé si somos músicos, ¿viste? Mm. O sea, somos bastante punks en el sentido de aprendimos todo de forma autodidacta, ¿viste? No tenemos muy claro cómo son las cuestiones técnicas de la música. Entonces, ahí después hubo un montón de gente dándonos una mano para que después, cuando grabemos, las cosas puedan sonar como suenan hoy, ¿viste? Entonces creo que ahí también, ahí se nota mucho ese nivel de
de lo profesional. Y después en los shows, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? También a cómo organizar un show propio, ¿no? Que son cosas que fuimos haciendo. Por ejemplo, la presentación del disco en el Roxy, por ejemplo, tuvo un montón de aristas de las cuales nunca nos habíamos ocupado, porque nosotros vinimos siempre de tocar en fechas en las que era, bueno, aparece una fecha con 3 bandas más, y como mucho te preocupabas por, bueno, yo llevo el ampli, yo llevo el redoblante, yo Sí. llevo el equipo de bajo, y listo, ¿viste? Y en este caso, bueno, la presentación de un disco en el Roxy, te tenés que preocupar no solamente por llevar todos los equipos y estar bien ensayado, sino además tenés que preocupar por, no sé, tenés que armar las visuales junto con el diseñador que van a ir atrás en la pantalla, porque, viste, es un show importante, entonces vos tenés que estar a la altura del show, viste. Tenés que tener las visuales en el fondo, tenés que, no sé, pensar una escenografía, tenés que pensar cuál va, en los flyers de la Sí. fecha, cómo van a ser, cómo se va a comunicar, viste, un montón de cosas que antes realmente no pensábamos, y hoy en día tenés que pensar y tenés que elaborarlas porque el proyecto tiene que estar a la altura de lo que la gente, no sé si se exige, digo, pero es como mientras más gente te viene a ver, más responsabilidad de que el proyecto esté en un nivel más alto tenés, ¿viste? Sí, totalmente. Se nota mucho eso y además también visto la trascendencia que viene tomando el proyecto, parece que cada vez se viene más estrés en ese sentido. Aparte pensando en que si este 2025 fue realmente un año de puro crecimiento donde se notó mucho en varios aspectos, el 2026 promete ser incluso aún mejor. Ya tienen la gran noticia de que van a estar en Lollapalooza el año que viene y además tiene más cosas para este 2025. ¿Qué es lo que se viene para este final de año para Rey Bruja? ¿Y cómo se encara el 2026 pensando en que ya tienen esta gran fecha confirmada por delante? Mira, ahora de base lo que se viene es, ahora el 29 de noviembre, terminar con la segunda y última presentación oficial de lo que va a ser el disco en el Emergente, porque en realidad lo que hicimos fue, en el Roxy fue un evento de lanzamiento, que es algo que se empezó a hacer mucho en los últimos años, ¿viste? Eh, y las fechas ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, porque justo me apareció nada, como que hay una llamada entrando, creo. Eh, Perdón. No, te decía que en el Roxy fue un evento de lanzamiento, y las presentaciones oficiales son estos dos emergentes que pasó el fin de pasado y este que va a pasar el 29, acompañados de Gestal. Entonces, eso es lo próximo y a lo que le metemos todas las fichas. Y después se están hablando muchas cosas, digo, en temas organización para lo que va a ser el fin de año. Todavía no hay nada confirmado como para poder anunciarlo, pero nada, seguramente algo, una fecha más seguramente vaya a haber como despedida de año. Eh, y nada, ya preparando todo lo que es también el principio de lo que va a ser el año que viene. Bueno, eso evidentemente para estar atentos tienen que ir a seguir a los chicos a Instagram, Rey Brujo, OK, y enterarse de todas las novedades, también de dónde pueden conseguir las entradas para este show que se verá dentro de muy poquito. Y la realidad es que tiene mucho rock and roll. Y algo que nos gusta acá en el programa es rock and roll, así que la recomendación de hoy es que vayan y escuchen Rey Bruja y si tienen la posibilidad vayan a verlos que realmente dan un show espectacular. Por mi parte, Enzo, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar acá charlando con nosotros y obviamente la invitación para que cuando quieras, cuando gusten, siempre las puertas, los micrófonos recontrapendidos para vos, para todos los pibes, todos los compañeros y cuando tengan más data de la fecha de fin de año y demás, acá estamos, pero predispuestos para volver a charlar nuevamente. Muchas gracias por el espacio y nada, un abrazo grande a todos hoy. Abrazo Landencito, muchísimas gracias por todo, abrazo para vos y para todos los chicos. Hasta luego, nos vemos. Allí paseaba Enzo, cantante y percusionista de Rey Bruja. Y nosotros que vamos a escuchar un poquito de ellos. Escuchamos Rey Bruja y quédate, porque también se viene acá en el aire Joan de Camionero. Seguir un programa, todavía nos queda hermoso por delante.